Estamos contentos, nuevamente reiteramos nuestros saludos, estamos contentos de estar aquí, a todos los que nos acompañan, hermanos, hermanas, amigos, amigas, estamos aquí para compartir de la palabra de Dios. Ese es el propósito. Eh, Podríamos estar en cualquier lado, ¿verdad? Eh, Humanamente, quizás pensando estar en un lugar entretenido, donde podamos estar ahí quizás divirtiéndonos. Pero creemos que estamos aquí con el mismo propósito. Y estamos aquí sabiendo que las bendiciones que tenemos de estar en este lugar tiene trascendencia no solo para esta vida, sino también para la eternidad. Por lo tanto, es mucho mejor estar aquí. El salmista, como decía en oración, él anhelaba la presencia de Dios, anhelaba estar eh, en los atrios. Es mejor, dijo el salmista, estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es mejor estar en tu presencia. O cuánto anhelaba él estar en la presencia de Dios. Y deseamos que cada uno de nosotros haya llegado a este lugar con ese mismo deseo de poder estar en la presencia de Dios, de poder eh, estar quietos para escuchar las enseñanzas. Así como el Señor cuando recorría las aldeas y las ciudades, porque el Señor vino con un propósito. El Señor dijo, yo he venido para, no para ser servido, sino para servir y dar su vida. El Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Y ese es el propósito principal de la venida del Señor a este mundo. Él vino para hacer la ofrenda por el pecado. Eh, Ese cordero anunciado desde la antigüedad, donde Dios daba instrucciones muy precisas cómo ese cordero debía ser apartado, ¿verdad?, para ser sacrificado en el lugar de adoración, allí en el altar, allí en el desierto, ¿verdad?, en el tabernáculo, luego en el templo, y finalmente todo eso era figura del verdadero Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista, mirando al Señor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese fue su ministerio principal. En el consejo divino, en la eternidad, se estableció la manera como el hombre iba a poder acercarse a Dios. El hombre caído en sus pecados. Dios miró a todos los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios y todos se desviaron. A una, dice la palabra, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ante el escrutinio, ante la mirada de Dios que escudriña cada uno de nuestros corazones, si tenemos que dar respuesta respecto de la santidad y la estatura de Dios, examinamos cada uno, Dios examina cada uno de nuestros corazones y nuestra vida marca reprobado. No estamos a la altura de la santidad de Dios. Somos pecadores, cada uno de nosotros, delante de Dios. Ante la mirada nuestra, yo veo a todos mis hermanos y yo puedo discernir, ¿verdad? Hermanos, algunos más serviciales que otros, más simpáticos que otros. Me encanta estar con ese hermano, con este otro hermano, un poquito menos quizás. Y lo mismo lo extendemos a nuestros vecinos, ¿verdad? Ahí tenemos vecinos muy agradables, muy simpáticos, muy nobles, muy especiales, muy serviciales, dispuestos a todo el mundo. Y uno dice, no, él tiene ganado el cielo. ¿Cómo es? Y así hacemos este escrutinio
humano y empezamos a discriminar y discernir. Mejor ni les cuento cómo es mi jefe. Y allí está catalogado mi jefe. No, él es ogro, mañoso. Pero mientras me suba el sueldo y trabaje yo bien, ni un problema. Y uno empieza a hacer diferencias, ¿verdad? Jefe muy bueno, vecinos muy buenos, hijos muy buenos, otros no tan buenos, etcétera. Y uno empieza a hacer diferencia entre uno y otro. Y es una manera quizás como socialmente podemos dividir a los hombres y mujeres. Pero si miramos a la luz de la palabra de Dios, el escrutinio de Dios respecto a nuestra vida interior, respecto de la santidad de Dios, entonces Dios estableció que somos faltos, somos pecadores. Y la paga del pecado es muerte, muerte espiritual. Y esa es la condición de los hombres, en su condición humana natural. Nuestros pecados, que dice la palabra que es como esa raíz que va de generación en generación traspasándose, ese germen o gen espiritual quizás, ese gen espiritual humano que lleva esa carga pecadora, ¿verdad? También lo expresamos en nuestra vida práctica y, y Dios nos establece que no estamos a la estatura ni a la altura de Dios. Por lo tanto, necesitamos, pensando en la eternidad, nuestra alma necesita ser cambiada, nuestra vida necesita ser regenerada. Y por eso Cristo vino. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Cristo vino para resolver el tema de nuestros pecados. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice la palabra. Y el Señor cumplió ese propósito allí en la cruz, libertarnos, rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Y Él nos dio vida, Él da vida a través de su muerte en la cruz. Pero también Él tuvo otro propósito y quizás su segundo propósito, algo que Él también amaba estando en este mundo, era visitar las aldeas y los pueblos y predicar el Evangelio. Él amaba enseñar. Y Él acaparaba a las multitudes y Él enseñaba. Y algunos quedaban captados por la enseñanza del Señor. Jamás hombre alguno ha hablado como Él, porque Él habla como con autoridad. Otros, cuando le escuchaban, entendían que muchas de sus enseñanzas tenían su base en el Antiguo Testamento. Escrito está, dijo el Señor, escrito está. ¿No habéis leído? El Señor en una ocasión enseña, partiendo de los escritos de Moisés, siguiendo por los profetas, iba a los salmos, declaraba, dice, en todas las escrituras lo que de él estaba escrito, lo que de él decía. Y habían referencias al Señor directamente y habían referencias al Señor de manera también indirecta. Y ahí estaba el Señor enseñando. Y los que le escuchaban estaban aprendiendo. Y nosotros estamos aquí escuchando y tratando de aprender a través de la palabra de Dios aquellas enseñanzas, doctrinas que encontramos y que son para nuestro bien, para nuestro crecimiento espiritual. En este caso hablo a los creyentes. El martes que estuvimos juntos, estuvimos hablando, comentando, leyendo acerca del tema de que tiene que ver con yo tengo la figura del atleta, ¿verdad? Esa carrera 4x4 que hay varios que tienen que correr en una pista tantos metros y parte el primero y tiene que traspasar la posta al segundo y el segundo al tercero y el tercero
al cuarto, por eso se llama posta 4 por 4, creo que son alrededor de 400 metros, no sé, que son atletas, pueden buscar o indicarme, pero la posta, el testimonio debía pasar, ¿verdad? Y debía pasar firme, de tal modo que la posta pudiese llegar hasta el final y la carrera pudiese llegar hasta el final. Si eso lo llevamos al plano espiritual, creo que en las Escrituras encontramos la misma idea, encontramos la misma enseñanza de base. El Señor enseña a los suyos, a sus discípulos, enseña a las multitudes. Él escoge a un grupo en particular y a ese grupo en particular llamado los 12, Él los escoge para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Y estuvieron con Él al menos 3 años, poco más de 3 años, observando al Señor, viendo al Señor, escuchando sus enseñanzas, eh, siguiendo las doctrinas que el Señor plasmaba, ¿verdad? Y ellos tenían la responsabilidad de seguir la enseñanza del Señor después que el Señor fue a la cruz, que Él resucitó de entre los muertos, que Él aparece a los suyos, les da esas instrucciones finales y luego asciende. Y se quedan los discípulos con esa promesa. Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá. Y en ese entretanto, entonces ellos tenían la responsabilidad de llevar la enseñanza y traspasar la posta, ir y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y establecieron, y se establece la iglesia, y como leíamos en una ocasión allí en Hechos el capítulo 2, y los que creían estaban juntos y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y esa estructura, ellos la iban compartiendo de grupo en grupo, de creyentes en creyentes, y debían establecer iglesias donde los creyentes continuaran y continuaran fielmente enseñando y predicando. Pablo en sus escritos insta a uno a, a escudriñar las escrituras, a leerla públicamente, a que él se apropie de la enseñanza para que él pudiese formar a otros y esos otros a la vez formar a otros y traspasar la enseñanza de la palabra de Dios. Bajo esa idea, encontramos en las escrituras figuras y modelos en el Antiguo Testamento que tienen su aplicación en el Nuevo Testamento. Y esos modelos, cuando uno los estudia, cuando uno va y busca, se da cuenta que está llena de enseñanza, llena de instrucciones, lleno de detalles, y la instrucción era guardar y hacer conforme a todo lo que estaba escrito. No debían apartarse de la enseñanza, del modelo, de la instrucción, porque allí había enseñanza de protección para Israel, pero también había enseñanza proyectada hacia la venida del Señor y que se plasmaban. Por lo tanto, esto era figura de aquel verdadero que iba a venir. Bueno, vamos a Hechos el capítulo, a una lectura, Hechos el capítulo, Hebreos, perdón, el capítulo 7. Vamos a Hebreos el capítulo 7. Indicaba que la última vez que estuvimos juntos, tuvimos, quizás si le llamáramos un nombre, era, no sé, traspasar la posta espiritual o continuar conforme al modelo, o para nosotros guardar
de conocer bien el modelo de las Escrituras y de la iglesia y sus enseñanzas para poder traspasarla a otros. Esa es la idea. De tal modo que la verdad de la palabra de Dios pueda ser traspasada con fidelidad y pueda ser traspasada con verdad. Y no como ese juego que hay para romper, ¿cómo le llaman? Eh, romper la inercia, cuando todos llegan a un lugar y están tranquilitos, entonces hay que hacer un rompimiento de ánimo, ¿verdad? Para que se pueda enseñar lo que se tiene que enseñar. Entonces hacen distintos juegos grupales, ¿verdad? Y uno de los juegos es, bueno, vamos a contar algo en la primera persona, si hay 20, vamos a ver cómo esa información llega al final. No sé si usted ha jugado a eso. Y generalmente la información inicial y la información final se distorsiona completamente y lo que se dijo al inicio y lo que se comenta al final no tiene nada que ver. Bueno, un poco ese es el cuidado al mirar las escrituras y tener esta enseñanza. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice Hebreos el capítulo 7, versículo 28. Dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahora bien, el punto principal, el escritor dice a los que le envía esta carta, el escritor es desconocido. Hay alguna sospecha que pueden ser un cierto hermano u otro hermano, pero no está claro, no está especificado. Pero aquí está escribiendo este hermano. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Está hablando de Jesús. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo.
y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, y la lectura continúa. Hasta aquí, por el momento, en la palabra de Dios. En esta porción que hemos leído, se nos presenta, por así decirlo, un paralelo o un contraste entre lo que se llama un modelo terrenal o figura de las cosas terrenales, para contrarrestarlo con un modelo espiritual o un modelo celestial. Es un paralelo, por ejemplo, dice el versículo 28, el primer versículo que hemos leído, dice, porque la ley, es decir, el primer modelo terrenal está basado en la ley que recibió Israel, las instrucciones de Dios que le dio específicamente, leyes que iban a preservar a Israel en su travesía por el desierto, que les iba a cuidar, que les iba a proteger, que los iba a preservar, pero también leyes que eran de identificación y que iban a caracterizar y que iba a caracterizar a el Dios que se les había revelado, porque ese Dios iba a habitar en medio de Israel. Dios iba a estar en medio de su pueblo. Y Dios dio instrucciones muy detalladas, muy cuidadosas, que no podían obviar, que no podían alterar, que no podían cambiar, porque esto atentaría contra esa identidad y contra la naturaleza justa y santa de Dios, y esa naturaleza reveladora, porque Dios se iba a revelar a su pueblo en el tabernáculo. Y esto lo compara dice, con la palabra del juramento o por la gracia, por así decirlo. Y uno en la lectura puede hacer este contraste entre el modelo antiguo y el modelo nuevo, o también mencionado aquí el pacto antiguo y el pacto nuevo. Pero lo que yo quiero destacar aquí, más que hacer una comparación entre el pacto nuevo y el pacto antiguo y el pacto nuevo, es destacar lo que menciona el versículo 5. Dice, estas cosas que tienen que ver con la ley, con sacerdotes, con tabernáculos, esto, dice, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es decir, lo que Dios está revelando y que está enseñándole a hebreos, a judíos, es que aquellas cosas que ellos estaban y consideraban y enmarcado en la ley, todo eso iba a ser figura, todo eso era como, uh, era como acciones que iban a mirar hacia el futuro para ellos. Y ese futuro tiene que ver con la gracia, y ese futuro tiene que ver con el Señor, y ese futuro tiene que ver con lo que Él iba a hacer en la cruz, y ese futuro tenía que ver con el pacto nuevo que iba a establecer, donde Dios dice y recalca, que le recalca a Israel en el versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos
Sobre su corazón las escribiré, seré a ellos por Dios, ellos serán a mí por pueblo, y ninguno va a enseñar, seré propicio, dice el versículo 12, seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Nunca más, nunca más me acordaré. Entonces aquí tenemos un pacto antiguo basado en la ley y un pacto nuevo basado en la muerte del Señor Jesucristo, en su vida y en lo que Él hizo a nuestro favor. Así que en el versículo 28 tenemos la ley versus la palabra del juramento. También tenemos sacerdotes, hombres débiles y pecadores, contrastados con el Señor Jesús, hombre perfecto y sin pecado. Y en el versículo 2 del capítulo 8 tenemos el tabernáculo físico sobre la tierra comparado o versus o en el paralelo del verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por el hombre. Pero todas estas cosas del antiguo pacto o de la ley eran y servían como figura y sombra de cosas celestiales y que eran para nosotros enseñanza. Pero el detalle que dice, porque Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, se le dijo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. Todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. Otras versiones dice, pon atención y hazlo todo según lo que se te ha mostrado en el monte. Otra versión dice, asegúrate, no te distraigas quizás, asegúrate de hacerlo todo de acuerdo a lo revelado. O otra versión dice, pon mucho cuidado, pon atención, asegúrate, pon mucho cuidado para hacer lo que tienes que hacer conforme a lo que el Señor te ha mostrado allí en el monte. Y este versículo aquí recordado se repite varias veces en las Escrituras. Varias veces, si uno va al libro de los de Éxodo, allí en el capítulo 25, y creo que al final de la reunión estuvimos eh, un poco desmenuzando ese versículo en Éxodo 25:40, que dice, Dios le dice a Moisés, mira, hazlo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Él tenía que construir el tabernáculo. Y cuando se le da la instrucción, allí está lleno de detalles. Y él tenía que tener cuidado, él tenía que observar, él tenía que ejecutar, él tenía que considerar la instrucción de Dios para hacer conforme a la voluntad de Dios. No debes cambiar lo que Dios te ha mostrado para hacer. ¿Por qué? Porque había un propósito. Dios estaría allí. Dios se iba a revelar. Él estaría allí. Me mostraré, me revelaré a Israel. Ellos iban a tener un lugar de adoración y ellos debían acercarse conforme a la santidad y a la naturaleza de Dios. Y por eso la instrucción. Y es por eso que una y otra vez se le enseña a Moisés de que él tenga cuidado cómo debía acercarse a Dios. Y eso es lo que encontramos también en las Escrituras respecto de la iglesia. Nosotros los creyentes. ¿Cómo debe ser nuestra comunión? Hemos llegado hasta este lugar. ¿Cómo debe ser este lugar? No estoy hablando de este lugar físico. Bueno, tener un lugar físico donde poder congregarse, ¿verdad? Es bueno. Gracias al Señor porque tenemos este lugar físico.
Pero este lugar tiene valor porque creemos que el Señor se revela aquí de manera especial. Él ha prometido estar en medio de los suyos. Él ha prometido a cada hombre de ser sellado con el Espíritu Santo cuando se convierte. Es decir, somos templo del Espíritu Santo. Dios está en cada uno de nosotros. Y por eso nuestra vida debe reflejar, debe ser inclinado hacia la naturaleza de Dios. Debemos apropiarnos del Señor. Y estas dos naturalezas están en nosotros. Aquella naturaleza pecaminosa de la cual hablaba al principio y esta nueva naturaleza, esta nueva vida que tenemos. Y Pablo escribe y dice que en él están estas dos naturalezas y luchan. Lo que él quiere hacer, dice, lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y esto que no quiero hacer, eso hago. ¿Y cuántas veces nos ha pasado, hermanos? ¿Cuántas veces nos ha pasado exactamente lo mismo? Y ahí están. Y eso es una evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros y que nos lleva, ¿verdad? Y cuando ofendemos a Dios, nuestra conciencia nos acusa. Pero abogado tenemos, dice la palabra. Abogado tenemos, ¿verdad? Y cuando hemos pecado, podemos venir a Él y confesar nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué estamos albergando en nuestro corazón? ¿Contiendas? ¿Iras? ¿Divisiones? ¿Disensiones? ¿Falta de amor? ¿Falta de aprecio entre nosotros? ¿A la palabra? ¿Falta de reverencia al lugar donde estamos? ¿Verdad que en nuestra vida cristiana podemos estar, ¿verdad? No gobernados, porque el gobierno del pecado no debería estar en el creyente, ni la práctica del pecado debería estar en el creyente, porque el creyente no practica el pecado, dice la Escritura. Sí, podemos pecar, y el pecado será un accidente en nuestra vida. Por eso que está la cruz y por eso que está el Señor, para poder venir a Él y buscarle a Él y ser como el Señor, aprender del Señor y que la vida del Señor se pueda impregnar en nosotros y de esa manera nosotros poder vivir esta vida comunitaria, esta vida de iglesia, bajo los principios y los preceptos de la palabra de Dios. Moisés pasó tiempo allí en el monte a solas con Dios, al menos 40 días y 40 noches. Moisés allí recibió la ley, esas primeras tablas que cuando vio al pueblo, baja al pueblo para entregar, las rompe, ¿verdad? Y allí recibe también los mandamientos que quedan plasmados y que los aprendemos a veces de memoria y se enseñan, pero recibe mucho más instrucciones. Como ya dije, de preservación, de identificación, que iban a hacer que este pueblo fuera un pueblo especial, como Dios le había dicho a Moisés: si este pueblo guardare mis mandamientos, si este pueblo sigue mis preceptos, entonces serán mi especial tesoro. Y, iban a ser distintos de todos los pueblos de la tierra. Y no tan solo recibe la ley, no tan solo recibe los mandamientos, sino que recibe Moisés allí en el monte el diseño del tabernáculo, porque allí ese lugar sería donde Dios se manifestaría a él. Así que quien quiera revisar los pasajes puede buscar en YouTube. Creo que ya está, ¿cierto, Andrés? La primera reunión. La tenemos arriba. Cristianos Concepción, allí puede buscar. Tiene un montón de mensajes que sería bueno volver a revisar y mirar. Y allí está la primera reunión de esta pequeña serie de 2 reuniones, donde hablamos acerca de este pasaje de Éxodo capítulo 24 y también 25.
haz todo conforme al modelo. Así que hay varias porciones allí, y no tan solo ahí, sino que también aquí donde hemos leído y y en otras porciones también. El, el Señor se preocupó de poder ah, dejar instrucciones precisas, detalles de los cuales Moisés no podía apartarse, no podía cambiar, y él debía enseñar. Por ejemplo, él debía eh, establecer los sacerdotes y enseñar a los levitas sobre la administración del tabernáculo. Y ellos tenían instrucciones precisas de no hacer cambios ni presentar algo diferente a lo que había enseñado. Porque todo tenía una, como dice aquí, era sombra de de lo que vendría, sombra y figura de las cosas celestiales. ¿Qué hubiese pasado si Moisés hubiese cambiado alguna de estas instrucciones? Quiero llevarlo al paralelo de nosotros. ¿Qué pasa si nosotros olvidamos los preceptos de Dios para nosotros? O ignoramos las enseñanzas. Por ejemplo, olvidamos a veces por omisión, entender que nos acostumbramos a estar en la reunión y venimos a la reunión y escuchamos y a veces un buen mensaje y a veces estamos más cansados y escuchamos el mensaje con una mayor carga, ¿verdad?, de sueño, a veces nos falta la vitamina D y estamos más cansados que otras veces y a veces nos vamos y a veces descuidamos que hemos venido a estar con los hermanos, hemos venido a estar en comunión, hemos venido a estimularnos al amor y a las buenas obras y nos vamos. Y nos vamos y nos olvidamos. Yo no sé cuánta de la enseñanza que recibimos la retenemos o la repasamos. Se acuerdan del mensaje del martes pasado? Nuestro hermano Andrés hizo yo no estuve muy resfriado, así que me excuso, Andrés, de no todavía de escuchar el mensaje. Pero ¿se acuerdan del mensaje del hermano Andrés? El domingo por la mañana escuchamos un mensaje de nuestro hermano don Juan. ¿Se acuerdan del mensaje del hermano don Juan? Vamos a hacer una evaluación, ¿verdad? Hermano, no podemos venir y volver a casa como si nada. No podemos venir y escuchar aparentemente una buena enseñanza. Ayer comentábamos con algunos hermanos lo privilegiado que somos de tener hermanos que nos enseñan la palabra de Dios y que queda registro de la enseñanza. La clase de los jóvenes del día sábado. Tenemos clase de jóvenes este sábado. Muy buena enseñanza. Yo no sé si usted ha tenido la posibilidad de venir o ha tenido la posibilidad de escuchar las enseñanzas. La palabra de Dios nos nutre, la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos muestra el modelo espiritual, la iglesia, son la iglesia del Dios viviente, como dice Pablo. Debemos aprender a conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Dos características, columna y baluarte de la verdad. Una columna y baluarte, fundamento de la verdad de Dios. Porque vamos a salir al mundo y vamos a salir al mundo y tenemos que salir fortalecidos porque el mundo nos absorbe, el mundo nos atrapa. El mundo, si puede liquidarnos, el enemigo a través del mundo nos va a liquidar. El enemigo no nos quiere asustar, el enemigo nos quiere destruir.
quiere destruir nuestro testimonio, quiere destruir nuestra vida cristiana. Quiere destruir nuestra comunión con el Señor. Y nosotros debemos cuidar eso. Debemos estar equipados. Tenemos enemigos poderosos, nosotros mismos, nuestro carácter, ¿verdad? Es que yo soy así. Hermano, discúlpame, no te puedo soportar porque me encrispo rápidamente. Hermano, tenemos que dejar que el Espíritu de Dios obre, moldee nuestra vida. El mundo actúa así, no tiene a Dios. El Espíritu Santo no está en ellos. Nosotros debemos dejar moldearnos, buscar al Señor, aprender de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Y si vamos a Él, vamos a impregnarnos de Él. Si pasamos mucho tiempo, yo no sé, aquí los casados, a veces los matrimonios, ¿verdad?, de años, están muy compenetrados. Ver a nuestro hermano Miguel con la señora Mireya. No sé si escucharon el domingo lo que dijo el hermano Miguel al final, lo que estuvimos en la cena. ¿Verdad? Hubiese estado la hermana Mireya, habría sonreído, tranquilo, como lo ha hecho otras veces. Y así otros hermanos, ¿verdad? Se compenetran, matrimonios se compenetran porque pasan mucho tiempo juntos y se complementan y se sostienen y se ayudan. Y eso también pasa a veces en las amistades. Dos amigos, dos amigas que pasan mucho tiempo juntos empiezan a adoptar, ¿verdad? Eh, gestos, frases, palabras. Se ríen algunos de mis hijos cuando comparto con mi colega, un colega que estudiamos juntos, llevamos casi, no voy a decir cuánto, muchos años juntos, y, y sus hijos nos ven y tenemos muchos gestos parecidos. Él vive en nuestra casa también, cuando era estudiante, y ahora eres mi jefe, además. Y se compenetran, a pesar de quizás no ser ambos creyentes, pero bueno, él es un hombre muy temeroso de las cosas de Dios. Pero hay muchas cosas que se mimetizan y se comparten. Bueno, nuestra vida cristiana debe estar compenetrada, debemos buscar al Señor. Ese es el modelo de las Escrituras, buscar al Señor en nuestra vida para impregnarnos de Él. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Amamos venir a los pies del Señor? Eso es parte del modelo espiritual también. Venir y aprender del Señor. Por así decirlo, postrarnos a sus pies y pasar en lectura, en oración, en comunión, en meditación. Parte del desarrollo de nuestra vida cristiana individual, porque eso también vamos a llevarlo, hermanos, a la iglesia, al estar juntos y compartir, ¿verdad? Lo que, lo que hemos aprendido y cómo nosotros podemos aprender de otros, de nuestros hermanos mayores y hermanos más jóvenes, aprenden de los mayores y los mayores tienen la responsabilidad de enseñarnos y así se va traspasando este testimonio, ¿verdad? Es testimonio de generación en generación. Aprendimos de algunos hermanos que vinieron, la asamblea tiene 60 años más o menos, ¿verdad? Y muchos nos recuerdan a nuestros primeros hermanos que amaron este lugar, amaron la presencia del Señor, amaron a los creyentes, se convirtieron al Señor y fueron compartiendo el Evangelio, que luego se convirtieron otros y esos otros predicando el Evangelio y enseñando en la escuela dominical, nuestros hermanos que enseñan a los niños. ¿Cuántos de nosotros crecimos en la escuela dominical aprendiendo de nuestros padres,
aprendiendo de nuestros profesores. Eso nos hicieron sabios para la salvación. Y el testimonio sigue pasando y el testimonio sigue compartiéndose de las buenas enseñanzas, de las sanas instrucciones, para evitar lo que leíamos ese martes que estábamos juntos, esa generación que vino después de Josué. Falleció Josué, líder, tenía la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios hacia la tierra prometida, encaminarlos en la dirección y en la identidad del Dios al que había conocido en su juventud, a los pies de Moisés. Debía traspasar esa instrucción y esa enseñanza. Y también los líderes religiosos del pueblo. Y dice la palabra, y muere Josué, mueren los ancianos. Se levanta una generación que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho. Entonces, es un privilegio cuando nuestros hermanos de edad avanzada o de mayor edad nos enseñan la palabra y cuando a veces estamos juntos para aprender de cómo la obra ha ido avanzando. Eso nos hace bien, hermanos, para ser imitadores de lo bueno. Y eso nos hace acordarnos de nuestros hermanos. Muchos de ellos ya están con el Señor, pero otros también están. Esa generación que están, quizás si el Señor no viene, están en su último periodo, que también vamos a aprender de ellos y que nos enseñan y de su amor para con el Señor hasta el final, ¿verdad? Pero el Señor viene, como leíamos y cantábamos, y esperamos al Señor y que el Señor nos tome y nos lleve juntos. Pero el testimonio junto, hermanos, para cuidar, para proteger este lugar que el Señor nos da. Por lo tanto, el obedecer la palabra, estar instruidos, es responsabilidad de cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, instruidos en la palabra, ser obediente a la palabra para saber cómo debemos comportarnos, cómo sabemos cómo debemos congregarnos cuando el Señor está. Cuando tenemos una reunión como esta, cuando tenemos una reunión de adoración, cuando tenemos una reunión de jóvenes, ¿verdad? Conforme a nuestro corazón y nuestro tiempo destinado a lo que en las Escrituras encontramos. Bueno, hay muchas otras cosas más que, que tengo, pero quizás a lo mejor en otra ocasión. ¿Qué pasa cuando hay ejemplos en las Escrituras de modelos con precisión donde Dios da instrucciones? Como por ejemplo bueno, algo hablamos del tabernáculo, pero el arca. Dios dio instrucciones a Noé, precisa, allí en Hechos el capítulo 6. Instrucciones precisas. Una ventana, una puerta, 3 aposentos, longitudes, anchura, porque ese iba a ser un lugar de preservación. Bueno, eso es una figura, ¿verdad? Esa arca tenía el propósito de salvación, figura del Señor. Ese animal que estaba reservado y en tal día debía ser sacrificado y apartado y llevado al altar del sacrificio, Dios perdonaría los pecados del pueblo. Ese otro animal que iba a salir errante por el desierto y que llevaría los pecados lejos. Ese animal sacrificado debía su sangre ser llevado al propiciatorio y allí su sangre ser rociada por el sumo sacerdote. Entraba el sumo sacerdote y salía de la presencia de Dios. Y cuando salía de la presencia de Dios era día de gozo, era día de júbilo. Una vez al año debía entrar. ¿Y saben por qué era día de júbilo y de gozo? Dios había perdonado, Dios había recibido esa ofrenda por el pecado del pueblo, de ese sacerdote y también del pecado. Y era gozo delante del pueblo. Instrucciones precisas. Cuando hubo fuego extraño,
Cuando hubo un incienso no apropiado, no conforme a la palabra de Dios, Dios actuó y actuó y actuó en una ocasión y en otra ocasión, y Dios mostró su justicia. ¿Por qué? Porque estas cosas eran figura de algo que iba a venir, y cualquier detalle que no fuese conforme a lo que estaba establecido, entonces iba a perturbar ese modelo que encontramos en las Escrituras. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios ocupado en el detalle, pero también Dios es el Dios que está ocupado de controlar todo el universo. Él es el controlador y el hacedor de todas las cosas, y el universo todo está en su lugar preciso para que tengamos vida. Pero también está ocupado en los detalles, en lo minucioso quizás. Dios de lo macro y Dios de lo pequeño. Para que aprendamos, hermanos, aprendamos a conocer mejor a nuestro Dios. Aprendamos y conociendo mejor, conocer sus cualidades, sus características, lo que Dios es, para que aprendamos a temer. ¿Por qué actuamos de una manera o de otra manera, y no muchas veces no conforme a la palabra de Dios o no conforme al propósito de Dios en nuestras vidas? Simplemente a veces porque desconocemos a nuestro Dios. Necesitamos conocer cada vez más a nuestro Dios y conocer sus perfecciones y su justicia, como también su misericordia. Bueno, dejo el tema planteado. Podemos seguir escudriñando, usted hermano en casa, seguir mirando aquellas cosas y aquellos detalles de la vida cristiana que no van a hacer, que nos van a hacer ser creyentes, que amemos más al Señor, que tengamos mayor devoción, mayor consagración, que nos amemos más unos a otros y que actuemos conforme a la palabra de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar esta reunión. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra leída, comentada. Señor, gracias por amarnos, amarnos de tal manera que enviaste a tu Hijo, le enviaste a la cruz para que Él muriese a nuestro favor y darnos vida y vida eterna. Gracias porque tú nos has salvado y tú quieres que nuestra vida cristiana se desarrolle, que podamos crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Dios, que podamos ser obedientes, obedientes a ti, obedientes en el bautismo, obedientes en la comunión, perseverar en ella, juntos. Al estar juntos, poder perseverar en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Disfrutar, ¿verdad?, de la comunión contigo y también con nuestros hermanos, estimularnos unos a otros, apoyarnos, considerarnos, sabiendo que este mundo es un mundo hostil, un mundo que no te ama, un mundo que está lejos de tus preceptos, pero el Señor instruyó a los suyos y les indicó que ellos eran luz del mundo. Somos luz del mundo. Ayúdanos a conectarnos a la fuente de luz para ser también luz a otros. Sal en este mundo, sal de la tierra, que podamos reflejar el amor del Señor, que podamos vivir en gracia para con Dios, también para con los hombres, pero por sobre todo, Padre, que tú nos ayudes a vivir nuestra vida cristiana de comunidad, de iglesia, amándonos los unos a los otros, considerándonos, estimulándonos al amor
y también a las buenas obras. Te damos gracias, Padre. Queremos encomendarnos a ti, rogar a ti que tú nos lleves en bien, nos lleves a casa, que nos libres de accidentes, que nos libres de todo mal, que podamos volver a casa gozoso de haber leído tu palabra y dispuesto nuestro corazón a que sigamos siendo enseñados por ti. Gracias, Señor. Nos encomendamos a ti. Guarda a nuestros hermanos que están enfermos otra vez. Guarda a los que están ausentes. Guarda a los necesitados. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.